buenos días, tardes o noches. Mi grupo está conformado por Chari Vargas, Laura Sofía Rueda y mi persona, Laura Alejandra Mayarino. Basándonos sobre el tema del choque cultural, ya que es un poco complejo y extenso, con mis compañeros nos compartimos ciertas ideas y nos llamó demasiado la atención sobre el tema del choque cultural de la conquista de América, porque en su momento nos lo trataron de dar a ver como que solo hubo un proceso militar y político, y no es así. En su momento tuvo en la gran mayoría el choque cultural. Esto se basa en que es demasiado complejo que otra comunidad se trate de adaptar a otra cultura, porque se van a encontrar costumbres, creencias, religiones y forma de vida muy distintas a las que están acostumbradas habitualmente. Van a tener choques entre sí. También les van a generar demasiado asombro, incomprensión y van a chocar entre ciertas culturas. Les van a traer demasiados conflictos. Tenemos un claro ejemplo, el cual fue en el año 1519 por Hernán Cortés, el cual llegó con sus hombres a las costas de lo que hoy conocemos como México. Desde un inicio se pudo tener el choque cultural, ya que los españoles venían de un mundo medieval y renacentista, con armaduras, caballos y armas de fuego, mientras que los pueblos originarios como los mexicas tenían cierta civilización altamente desarrollada, como lo eran tener grandes ciudades, mercados organizados, templos imponentes y un profundo sentido religioso que era lo primordial para ellos. Ya cuando los españoles pudieron pisar por primera vez Tenochtitlán, quedaron impresionados, ya que era una ciudad un poco más grande y demasiado limpia a la que ya estaban acostumbrados a habitar. De Europa eran las que tenían canales, jardines y un orden político muy complejo para ellos. Era así como algo que no se podías imaginar y no podías creer en su momento, pero sí estaban habitando en una de esas. Pero al mismo tiempo, para los mexicas, los españoles tenían ciertas creencias y ciertos misterios por su apariencia física, por sus barbas, su ropa metálica y sobre todo lo que más los desconcertaba a ellos eran los caballos, porque en su momento eran animales desconocidos en América. Los hacían ver como seres demasiado sobrenaturales, algo incluso que pensaron que no podían ser enviados por los dioses. Aquí tenemos un claro ejemplo de choque cultural, ya que a cada lado se miraban el uno al otro con sorpresa y desconcierto, sin poder comprender todo lo que estaban viviendo y lo que se estaba por venir. Quiénes eran, qué estaban buscando. Ese choque cultural también se reflejó en la religión, pues ya que los mexicas tenían prácticas como era el sacrificio humano. Esto formaba parte de su cosmovisión. Para ellos así podían alimentar a su Dios, que era demasiado esencial para ellos que el sol les siguiera saliendo y la vida les continuara. En cambio, los españoles, al ver estas prácticas, quedaban demasiado horrorizados, pues desde su visión cristiana eran actos bárbaros e inaceptables para ellos. Lo mismo le sucedió con la comunicación, ya que al llegar a un lugar muy distinto y nuevo para ellos, no sabían si podrían hablar el mismo idioma que ellos estaban acostumbrados. Pues del inicio pudieron notar que no hablaban el mismo idioma, lo que les aumentó más su confusión, la desconfianza. Entonces fue allí donde, gracias a una figura Malintzin o Melinchip, que se pudo establecer un puente. Ellos les traducían y les permitía que Cortés y Montezuma se pudieran intercambiar ciertas palabras, aunque fueron cargadas de demasiada tensión. Este
Este choque cultural no fue solo por ideas o por la religión, sino que también hubo un choque cultural militar, ya que los españoles tenían armas de fuego, caballos, pero eran muy poquitos. En cambio, los mexicas eran miles y conocían todo su terreno, pero nunca había podido enfrentar armas tan destructivas. Cada batalla era un encuentro entre dos maneras muy distintas de poder hacer la guerra. Con el tiempo, este choque cultural se convirtió en una conquista, ya que por medio de estos conflictos se pudo obtener la llegada de las enfermedades como lo fue la viruela, el cual era desconocida en América. Debilitó gravemente el pueblo originario, y mientras algunos indígenas se aliaron con los españoles para poder derrotar a los mexicas, el equilibrio de poder cambió totalmente y se obtuvo la caída de Tenochtitlán en 1521, no solo marcando el inicio de la dominación española, sino que también fue el comienzo de un largo proceso de mestizaje cultural, religión y las lenguas. También las costumbres, sus tradiciones se mezclaron, a veces de una manera forzada y otras de forma muy natural. El choque inicial le dio un paso a una nueva realidad y un continente demasiado transformado. Este choque cultural nos da una gran reflexión para no cerrarnos no solo hoy en día como en una idea sobre la conquista de América, el cual se puede entender como uno de los mayores choques culturales de la historia, y que dos mundos no se conocían pudieron hacer el cambio del mundo entero. Ya para ir cerrando, el choque cultural también de la conquista nos recuerda que cuando hay dos posibles formas de ver el mundo, se pueden encontrar. No siempre se van a entender, obviamente, pero sí se puede dar la manera de transformar, ya que es un claro ejemplo entre la historia de Cortés y Montezuma. Esto fue un poco de lo que investigamos y muchísimas gracias por su atención.